Y hemos centrado nuestra atención en los acontecimientos que se muestran claramente como señales antes del fin, y hemos referido las advertencias del Señor Jesucristo acerca de las distorsiones doctrinales de parte de múltiples falsos profetas que ya están en operación en el mundo y que están engañando, si es posible, dice la Sagrada Escritura, a los escogidos. Ellos están hoy en día aprovechando oportunidades, incluso las oportunidades de la cuarentena las han estado aprovechando para eso, y además de las otras señales que también hemos estado reflejando, las guerras que hoy se multiplican entre naciones, entre reinos, además de acrecentarse el hambre en diferentes partes del mundo, las epidemias y las enfermedades mortales que están matando a muchas personas y que no solamente están atacando al ser humano, sino también está atacando a animales y a plantas, que por llegar a hacer plagas entre los animales y las plantas, pues también vienen la disminución de los recursos alimenticios para la raza humana. Esto de alguna manera ha volcado a los seres humanos, a las naciones, muchas naciones hoy en día que se han volcado a las calles reclamándole a sus gobiernos por no hacer nada con respecto a estas cosas que ocurren, o a hacer muy poco. Y eso posiblemente va a dar lugar, va a dar paso a un nuevo orden mundial. Eso es lo que ya hoy en día se está hablando. Probablemente sea una de las cosas que pudiera pasar, que venga sobre el mundo el nuevo orden mundial, que la gente pudiera estar exigiendo para que estas cosas en la mente de ellos pudieran cambiar. Sin embargo, las profecías no nos dicen a nosotros que estas cosas van a mejorar. Van a haber planes mundiales y una cantidad de situaciones que van a ser implementadas e incluso aprovechadas cuando ya la llegada del anticristo sea un hecho, y que el anticristo va a obrar de esa manera dentro de ese orden mundial nuevo, y temporalmente se van a mejorar las cosas. Sin embargo, van a volver a venir las calamidades sobre la tierra, porque no son las profecías establecidas las que dicen que el mundo va a mejorar, sino que el mundo va más bien a distorsionarse más, a dañarse más y a tener catástrofes mucho mayores. Así que eso nos da paso para el siguiente versículo, para las siguientes señales que tenemos aquí, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 8, donde se nos habla de esto como principio de dolores. Vamos a leer esto ahí. Y todo esto será principio de dolores. Ok, todo esto que hemos mencionado, que ya han sido señales que las hemos mencionado anteriormente, dice la palabra de Dios que son principios de dolores. Y esto está señalado en la palabra de Dios como la multiplicación de los males, la miseria, la ruina social, la ruina política, la ruina económica en el mundo entero. Y esto está señalado como principio de dolores, porque esto va a dañar mucho a la humanidad, va a hacer que la humanidad sea afligida de una manera muy alta, de una manera muy grande. Por lo tanto, el mundo entero tiene que estar preparado para eso. En medio de todo eso, el Señor Jesucristo advierte no solamente acerca de estas cosas que ya hemos mencionado en los estudios anteriores. Ahora el Señor Jesucristo, en los versículos 8 hasta el versículo 14, está señalando los sufrimientos y las aflicciones que sus hijos también van a pasar en medio de los últimos tiempos. La iglesia de Jesucristo tiene que estar bien firme, bien preparada, afirmada en la fe, porque las aflicciones anteriores al arrebatamiento van a ser unas aflicciones que van a dar oportunidad a Dios para poder purificar la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia santa y sin mancha delante de Él, que es una iglesia que pueda ser arrebatada con el testimonio adecuado, para que las personas comprendan perfectamente, aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que escucharon
desde bastante cerca, por familiares, por amigos, acerca de las verdades bíblicas, va a ser muy claro para ellos que es el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia sea levantada. Por lo tanto, esa iglesia que sea levantada no puede ser una iglesia que no está purificada, que no está bien seleccionada, que no está de alguna manera bien definida, que sus miembros estén bien definidos de quiénes son esos miembros para que pueda ser levantada. Entonces, en este momento de la historia de la humanidad es el momento espiritual donde las personas están más apartadas de Dios en toda la historia del mundo entero. Después, por supuesto, después de Noé y después de los tiempos de Job, cuando se habla que, por ejemplo, cuando se habla de los tiempos de Noé, se dice que él era el único justo en la tierra, junto con su familia, que fue salvada por ser su familia. Y Job dice que no había nadie, no había un justo como él en la tierra. Por lo tanto, después de los tiempos de Noé y los tiempos de Job, este tiempo, el tiempo final, va a ser también el tiempo donde va a haber bastante alejamiento y apartamiento de Dios por parte de las personas. Las personas van a estar muy apartadas, no van a querer escuchar, las naciones enteras van a odiar a los cristianos, van a querer estar apartados de los cristianos por defender los principios que están dentro del plan de Dios para la redención. Estos son tiempos muy hostiles donde la iglesia, los hijos de Dios y las personas no desean ya oír el plan de salvación de Dios para la humanidad entera. Y allí pues se ve reflejado claramente en los siguientes versículos. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 para ir teniendo una idea de lo que ya la Biblia viene diciendo con respecto a esa actitud en el mundo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ok, algunos piensan que este versículo está sencillamente referido a la gran tribulación. Sin embargo, no necesariamente es así. Esto tiene varios cumplimientos. El primer cumplimiento que lo tuvo con los mismos apóstoles de Jesucristo en el primer siglo, cuando fueron entregados para ser atormentados e incluso para ser matados de una manera muy violenta en los primeros años de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo por parte del Imperio Romano. Luego también la iglesia va a pasar por alguna leve tribulación o por tribulaciones parecidas a esa en estos tiempos finales para que la iglesia sea depurada. Allí es donde se define quién realmente es hijo de Dios, quién realmente tiene una fe firme, y también es muy seguro que luego del arrebatamiento las personas que se convierten en la gran tribulación también tienen que pasar por eso, porque se habla de que el anticristo va a ordenar la decapitación de aquellas personas que deciden seguir a Jesucristo como Salvador. Entonces, para nosotros, para nuestros tiempos, nosotros estamos viendo cómo la iglesia es afectada y de alguna manera va a comenzar la persecución en todo el mundo. Ya tenemos países donde las personas por ser creyentes van a la cárcel. Los países musulmanes, muchos de sus leyes hacen que una persona cuando decide entregar su vida a Cristo tenga que ir a la cárcel por un periodo de tiempo, sale de la cárcel e incluso si luego decide bautizarse debe volver a la cárcel. Hay países musulmanes que hacen eso. Una persona debe ir por lo menos 2 veces en la cárcel si desea entregar su vida a Cristo y luego desea bautizarse. Entonces ya tenemos casos de eso en el mundo de hoy día. Y se irá incrementando esa persecución hasta que la iglesia sea depurada. Entonces esto va a ir determinando el final de la iglesia, el final del tiempo de la iglesia, para dar paso al hecho de que la iglesia debe ser arrebatada de la tierra. Y cuando la iglesia debe ser arrebatada de la tierra, da paso a ese nuevo orden mundial que va a ser comandado, incitado por el anticristo, de tal manera que hay un periodo
de unos 3 años y medio donde las cosas aparentemente van bien y donde se va encaminando ese nuevo orden mundial para que luego los siguientes 3 años y medio sean de una gran tribulación para el mundo entero y donde las personas que se han entregado al Señor Jesucristo sean tomadas por este tipo de gobierno para ser aniquiladas, literalmente aniquiladas, porque dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Entonces, creo firmemente que eso no se limita a la gran tribulación, sino que son los patrones que la humanidad va a ir adquiriendo de tal manera que va a ir aborreciendo el Evangelio de Cristo hasta que ya no lo quiera oír más, y cuando ya eso suceda, ya la iglesia no tiene nada que hacer aquí, porque ya las personas no quieren recibir el mensaje de Jesucristo y la iglesia es levantada para estar con el Señor para siempre. Pero para ser arrebatada la iglesia, para definir esto, debe ser purificada. Ahí es donde tenemos algunos indicios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando el apóstol Pablo indica la calidad de la iglesia que Dios espera que se cultive entre sus hijos. Y entonces la iglesia debe ser una iglesia que esté completamente purificada, bien definida. Me gusta más la palabra que sea bien definida, y cuando digo bien definida es con unas características muy particulares que están aquí en Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y el capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer estas dos citas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5:27 también. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor espera presentarse una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Entonces, creo firmemente que las características que definen la iglesia de los últimos tiempos están bien determinadas en este texto, donde Dios espera que la iglesia sea santa y sin mancha delante de Él. Hoy en día no podemos defender el hecho de que miembros de iglesias todavía siguen en sus disoluciones, en sus pecados, y eso hace que la iglesia de alguna manera tenga cierto tropiezo en cuanto a ofrecer su testimonio al mundo. Entonces las personas se limitan a hablar de la iglesia de Jesucristo porque alguno de sus miembros ha pecado de alguna manera, y eso todavía limita el testimonio de la fe. Por supuesto no son todos, pero va a llegar el momento en que la iglesia tiene que estar bien definida, tiene que estar definida con estas características particulares, y que esas personas son las que definitivamente van a defender el Evangelio hasta el final, hasta los últimos días, hasta las últimas consecuencias, incluso las últimas consecuencias de lo que pudiera ser las tendencias del hombre a ir en contra del Evangelio y a aborrecer a los hijos de Dios por causa de su nombre. Entonces el Señor se presentará a sí mismo esa iglesia santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Él va a arrebatar para presentársela a sí mismo en los últimos tiempos. Es una iglesia sin tacha, sin mancha, sin ningún tipo de mal testimonio. Esa es la que el Señor viene a buscar. Para ello es útil esa leve persecución de la que estamos hablando, esa leve persecución de la que el escritor Mateo, transcribiendo lo que el Señor Jesucristo dijo, dice ahí en Mateo capítulo 24 que hemos leído, donde la iglesia va a ser entregada para ser castigada y para ser maltratada, para ser vituperada. Este verso también se aplica entonces no solamente para estos tiempos, sino para la gran tribulación, como hemos dicho, pues van a ser entregados a las autoridades para ser atormentados y matados, para ser muertos. La palabra de Dios en Apocalipsis usa esa expresión que hace rato mencioné, que dice que van a ser decapitados por causa de mi nombre. Ahí está esa parte. Entonces las aflicciones de Cristo para los hijos de Dios, por causa de Cristo, para los hijos de Dios, en términos de persecución, se van a extender
mientras tanto se predique el Evangelio de Cristo en la tierra. Mientras estemos aquí, vamos a seguir predicando, vamos a tener oportunidades que deben ser aprovechadas. El hecho de que estemos confinados a una cuarentena no ha limitado el hecho de predicar el Evangelio de Cristo. Siempre ha habido oportunidades de conseguirnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con personas que están cerca de nosotros, a las cuales hemos tenido que hablar de Jesucristo y de estas últimas cosas que están ocurriendo, y el testimonio se sigue desplegando. Algunos rechazan ese mensaje, otros todavía oyen de alguna manera, pero ahí está predicándose el Evangelio. Y a medida que se predique el Evangelio, se va a ir incrementando y se va a ir extendiendo la tendencia a no oír y a perseguir. Entonces se oirá ese escándalo, vamos a hablar de eso como un escándalo, sobre el Señor Jesucristo en todas partes donde vivan los hijos de Dios, y que se reúnan de alguna manera en su nombre. Hoy en día los creyentes siguen reuniéndose en grupos muy pequeños, entre personas que viven muy cerca, y se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo. En realidad, el Señor Jesucristo, en medio de las dificultades que se siguen presentando, nunca prometió que habría paz entre el bien y el mal. No hay tal promesa en la Biblia. Más bien dice el versículo, una parte de la Biblia donde el Señor Jesucristo también él mismo dice que en vez de paz habría más bien espada. Y eso es lo que tenemos en Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 36. Allí se presenta una aversión entre uno y el otro. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí tenemos una expresión bastante fuerte de lo que podría suceder en los últimos tiempos, y por supuesto que eso no es una regla general en cuanto a que todos los padres van a estar en contra de los hijos, o todos los hijos en contra de los padres, etc., sino que va a suceder que en algunas familias algunos son cristianos y otros no, y los que no lo son van a entregar a los que sí lo son. Esa parte podría estar más, vamos a decir, más propensa para ser creída como una parte de lo que va a ser la gran tribulación, cuando los gobiernos ya estén persiguiendo directamente a los cristianos, y los que no son, a pesar de que tengan familias que creen en el Señor Jesucristo, van a proteger su propia vida, porque ellos pueden ser matados por resguardar hijos de Dios. Sin embargo, entonces va a suceder eso, que los mismos familiares van a ser enemigos de los de su propia casa. Así que no hay una promesa que nos diga a nosotros que va a haber una alianza entre el bien y el mal. Más bien va a haber aversión el uno por el otro, el bien contra el mal y el mal contra el bien. Así que la promesa o la profecía descrita en la palabra de Dios es que la tendencia del ser humano, a pesar de tener una cercanía por parentesco familiar, va a ser tan grande que los mismos familiares van a entregarse unos a otros. Lamentablemente, para nuestros tiempos, para los tiempos finales de la Iglesia del Señor Jesucristo, muchos en estos tiempos perderán la fuerza espiritual y la fe, y se dejarán seducir por el mal y por el propio bienestar, por el mismo bienestar humano. Van a dejarse seducir de tal manera que ellos van a procurar más bien su bienestar humano, su bienestar material, antes que el bienestar espiritual. Allí en Mateo capítulo 24, volvemos a la profecía de Mateo 24, en el versículo 11 se habla acerca de eso. Vamos a volver a leer este versículo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces allí se presenta el hecho de que ya habíamos recordado en temas anteriores, el hecho de que los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí lo referimos porque estamos hablando de los tiempos donde la iglesia va a tener esta parte de sufrimiento, y donde algunos
creyentes, buscando su bienestar en medio del sufrimiento, se dejarán engañar por algunos falsos profetas que prometerán algunas cosas que rayan dentro de lo material y dentro de la protección física. Entonces ellos, buscando su bienestar, van a dejarse engañar. Entonces se traiciona así, en realidad se traiciona así la verdadera misión y la única vocación del discípulo del Señor Jesucristo, que es anunciar el Evangelio del Señor a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de tiempos de persecución, a pesar de tiempos de aflicción, mantener la fe, mantener la confianza en el Señor y mantener la misión que tiene, que es predicar el Evangelio a todo el mundo, la extensión del reino de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo, que siempre ha sido la misión de la iglesia aquí en la tierra. La principal misión es extender el reino de Dios y por consecuencia, por supuesto, la edificación del cuerpo de Cristo, porque deben ser edificados aquellos que van llegando al Evangelio de Jesucristo. Entonces, como una consecuencia es la edificación de ese cuerpo. Ese es un cuadro que para los tiempos finales pareciera aterrador, para los últimos días de la iglesia, pero si nos ponemos a pensar en lo aterrador que pudo haber sido para los apóstoles de Jesucristo en el primer siglo, hubiesen negado la fe fácilmente. Pero por ejemplo, un apóstol Pedro, que negó al Señor 3 veces antes de su crucifixión, antes de la crucifixión del Señor, lo negó 3 veces cuando ya estaba allá en el patio donde lo tenían para ser juzgado ilegalmente y luego ser crucificado. El apóstol Pedro lo nega con tanta facilidad por 3 veces. Sin embargo, luego, cuando aprende la lección, cuando se afirma en la fe, al final él mismo es crucificado, y dice la historia que es crucificado en una cruz en forma de X, y además de eso, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia abajo. Eso quiere decir que el apóstol Pedro aprendió la lección, estuvo dispuesto a sufrir por su Señor, afirmó la fe, y fue una persecución que al final no tuvo que ver nada con el arrebatamiento de la iglesia o con ninguna gran tribulación como se está esperando después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia pudiera ser perseguida antes de la gran tribulación, como ha sido perseguida a nivel de todos los años de la historia, de los siglos de historia cristiana, ha sido perseguida, y en este cuadro aterrador pudiera estar la iglesia también en los últimos días. Luego tenemos un aspecto también relacionado, que también se aplica a la iglesia en los últimos días, como también en la gran tribulación, cuando las personas que han de entregar su vida al Señor Jesucristo en esa tribulación, después del arrebatamiento, se habla mucho acerca de las cosas que pudieran pasar aquí. Ahí vamos a leer en Mateo 24, el versículo 13 y el versículo 14 ahora. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, entonces en ambos periodos de tiempo, antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento, las personas van a tener que mantenerse firmes hasta el final de sus vidas. Es una cuestión que se aplica tanto antes como después del arrebatamiento, porque el que persevera hasta el fin es el que va a manifestar con su vida que pertenece al Señor Jesucristo, que pertenece a la fe y que es un hijo legítimo de Dios, que está dispuesto a morir por causa del Señor Jesucristo. Entonces, sencillamente, los creyentes en cualquier tiempo que se encuentre debemos mantenernos firmes en el Señor hasta el final, y esos son los que muestran que tienen una fe verdadera, una fe salvadora, la verdadera fe que salva al ser humano, y esa es la que se pone en el Señor Jesucristo. Entonces el testimonio del Señor llegará a ser predicado en todos los rincones de la tierra. Dice la palabra de Dios allí que entonces será predicado este evangelio en todo el mundo, y luego de eso es que vendrá el fin. Por lo tanto, todos los creyentes en cualquier tiempo que estén deben mantenerse firmes, porque la predicación del evangelio debe ser un hecho, la muestra del testimonio fiel debe ser un hecho,
y por eso la necesidad de la que le estaba hablando hace un momento de la purificación de la iglesia, de definir quiénes son los hijos de Dios que van a resistir hasta el final y que son los que van a definir la predicación del Evangelio en todo el mundo. Es una oportunidad muy preciosa cuando los creyentes empiecen a ser perseguidos, porque aún cuando se habla hoy en día de sitios donde no ha llegado el Evangelio de Cristo, en esos momentos el Evangelio de Jesucristo sí va a ser conocido en todas partes del mundo por causa de esa persecución. Y ahora con la tecnología que tenemos es muy fácil llegar a cualquier parte del mundo. Así que teníamos una oportunidad muy preciosa de poder predicar el Evangelio en medio de esa persecución y que ese Evangelio sea conocido en todos los rincones de la tierra. Por lo tanto, allí es que tenemos que aprovechar, dándonos fortaleza, afirmándonos en la fe. Cada hijo legítimo de Dios, verdadero hijo de Dios, va a mostrar eso como un testimonio fiel hasta el día del final. Bien, son días difíciles para la iglesia de Cristo hoy en día. Hoy en día, como hemos dicho en otros encuentros de esta serie, han sido días difíciles porque hemos estado confinados, no nos permiten reunirnos todavía aquí en Venezuela. Las iglesias todavía se reúnen en pequeños grupos, hacemos este tipo de actividades también de manera digital, pero son días difíciles en los que ya prontamente está a punto de ser redimida o ser rescatada, ser levantada. Hoy mismo estamos sabiendo de falsos maestros que han aprovechado para abordar a los hijos de Dios en la cuarentena, para encantarlos con sus enseñanzas fantásticas y fantasiosas, para hablar de una manera muy fantástica de cosas que Dios pudiera estar haciendo, pero se oyen muy bonitas, pero no son las cosas que Dios está haciendo. Son cuestiones muy humanas, muy sentimentales, muy emotivas, pero que no afirman a nadie en la fe. Al final, cuando venga el tiempo más difícil de todos, al final, la persona va a buscar su bienestar porque no va a poder soportar sobre una fe que no es firme, sobre una fe que no es verdadera. Entonces, estos han aprovechado la cuarentena para llegar a los hijos de Dios con desviaciones doctrinales, torciendo la verdad, y en el amor de muchos ya pudiera estarse enfriando, y se está cumpliendo esta parte de la profecía que dice que el amor de muchos se enfriará y que si fuera posible estos hombres van a engañar a los hijos de Dios o a los escogidos. Dice, si fuera posible, a los escogidos. Por lo tanto, en estos días de sufrimiento para la iglesia de Jesucristo, algunos ya han optado por su bienestar y han empezado a oír doctrinas fantásticas, doctrinas muy fantasiosas, muy emotivas, que les llenan las expectativas humanas y no las expectativas espirituales, pero así lo han preferido. Así que incitamos, animamos a los hermanos en el Señor, a los hermanos en Cristo, apreciados hermanos, vamos a seguir adelante, sigamos el consejo del Señor, que desde el principio dice, de este mismo texto, cuando analizamos esa parte, mirad que nadie os engañe. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo cuando los discípulos le preguntaron que cuándo serían estas cosas. Cuando comenzamos esta serie de estudios, la respuesta del Señor Jesucristo no fue darles una fecha, sino sencillamente decirles o advertirles que nadie los engañase. No es extraño que alguien llegue muy cortésmente a predicarte una filosofía hueca que se sale de la verdad bíblica y que lo único que pretende es mantenerte aislado de la verdadera fe, aislado del verdadero disfrute y el verdadero gozo de la vida cristiana, aún en tiempos difíciles, el gozo del Señor en tiempos difíciles. Así que ten mucho cuidado, aléjate de los tales, mantente firme en el Señor, estudia la palabra con tus hermanos en la iglesia, en Cristo, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda, porque ya el tiempo de nuestra redención está muy cerca, ya el tiempo de nuestra partida está cerca, y necesitamos mantenernos firmes para que el Evangelio del Reino de Dios sea predicado en todo el mundo.
Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los ayude y los fortalezca y nos mantenga firmes en todo. Saludos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad y a los hermanos de todo el mundo, a todos los hermanos en Cristo que tenemos en otras iglesias. Saludos cordiales y les deseamos que la firmeza del Señor los mantenga siempre en alto para defender la verdad del Señor Jesucristo y defender al Señor Jesucristo en todas las cosas. Dios los cuide y los bendiga. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti porque tu fortaleza, tu gracia no desaparece de tus hijos, sino que siempre están con tus hijos. Estamos confiados en que siempre vas a estar con nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, por la fortaleza, por estas cosas que tú has dicho que van a suceder y que ya están sucediendo. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes para que el Evangelio del Reino tuyo sea predicado hasta los últimos rincones de la tierra, de tal manera que se dé cumplimiento a tu palabra, porque después de esto, dice tu palabra, vendrá el fin. Gracias, Señor, por estar con nosotros, gracias por tu provisión, gracias porque tu provisión ha llegado de personas y de sitios inesperados para nosotros, pero que tú, Señor, has movido todos los recursos para hacerlo y nos has protegido y nos has provisto para nuestras necesidades. Gracias, Señor, también por estar con nosotros. Tu Espíritu Santo nos ha ayudado a mantener la fortaleza en ti, la confianza en ti, para no desviar nuestra atención hacia ningún lado, sino que estamos conscientes de que somos tus hijos y que estas cosas debían ocurrir. Gracias por darnos oportunidades con algunos vecinos y amigos para poder anunciarles el Evangelio de Cristo. Y gracias por esas oportunidades, Padre Celestial. Habla a sus corazones para que puedan también creer y tener la misma confianza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo fiel te quiero ser, el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti, y siempre quedas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor.